A continuación os presento un caso auténtico que nos recuerda nuestra naturaleza eterna y la inevitabilidad de la muerte. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de encontrar seguridad eterna en Cristo. Espero que esta narrativa transforme tu corazón y tu fe en Dios. Por favor, al final, coméntanos y suscríbete para escuchar más contenidos únicos de este tipo. Alicia murió dando a luz a su bebé e inmediatamente se encontró con Noé, Elías e incluso con María, la Santa Madre de Jesús. Y luego vio a Jesús. Su relato es impactante. Alicia vio cosas desde la cima de una montaña ya en el cielo que son casi increíbles de creer. Alicia vio dos acantilados y un gran abismo entre ambos, y con su propio asombro nos dice que fue tan real o más real que la vida de ahora. Vio como desde uno de los acantilados muchísimas almas iban dirigidas hacia el abismo. Vemos como la gracia de Dios nos advierte para que hagamos caso a la llamada de Jesús a nuestros corazones aquí y ahora, mientras estamos vivos, porque cuando el alma se separa del cuerpo, ya es tarde. Este testimonio te va a bendecir, a inspirar y te dará esperanza. Le pregunté a mi marido, ¿está bien el bebé? Y se volvió con preocupación por ambos, por el bebé y por mí, de todo lo que estaba sucediendo, todo el ajetreo y momento estresante para todos y emociones muy mezcladas. Recuerdo que me dijo, sí, y de repente me encontré con que yo ya no estaba aquí en la tierra. Es abrumador recordarlo. Alicia continúa explicando que desde el momento que se dio cuenta que ya no estaba en la tierra y miró alrededor suyo, vio como una neblina, parecía envolverlo todo, y al instante tuvo una sensación de paz abrumadora. Sabía que se encontraba en un lugar sagrado y sentía la paz que el Señor le daba a su alma. Añade que tratar de explicar esto con palabras es una injusticia por la fuerte emoción que sintió cuando hizo esta transición. Vio que flotaba y su ropa ya no era el camisón del hospital, sino que se veía resplandeciente y una luz muy pura la rodeaba. Luego miró hacia arriba. Y entonces miré arriba porque era incrédulo, muchas emociones todas al tiempo, pero era un gozo abrumador. Miré arriba y pensé, ¿qué está pasando? Miro arriba y puedo ver en la distancia, acercándose, un grupo de las almas más santas que estuvieron antes que nosotros. Hemos oído las historias de muchos de ellos. Les reconocí, aunque no hubiera sabido quiénes eran aquí en la tierra, pero inmediatamente mi alma les reconoció mientras se iban acercando. Eran una multitud de varios cientos de personas de todas las edades. Con reverencia se abrieron, estaban en grupos, se abrieron camino y vi inmediatamente. Mi alma reconoció que era nuestro Señor Jesucristo, que venía hacia mí, aproximándose para darme la bienvenida al cielo. Discúlpame, y recuerdo que fue tan abrumador. Era nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, su belleza, su aura, su pureza, su bondad simplemente irradiaba. Y todos se volvieron en reverencia, como estuvieron enfrente mío para darme la bienvenida. De pronto todos se volvieron hacia él, como de lado, y reverentemente le alabaron. Como puedes ver y oír, sus emociones eran demasiado para ella y estaba verdaderamente asombrada por todo lo que le estaba sucediendo, pero sabía que el Señor conocía su corazón y sus pensamientos, que lo sabía todo de ella. Él es Dios. Entonces nos dice que se acercó más a él y que el grupo también comenzó a moverse, pero como si estuvieran flotando.
Alicia se acercó más a Jesús. Él se giró por un momento y entonces pudo ver detrás de él, a bastante distancia, dos enormes acantilados. Y ahora escucha. Y se dio la vuelta y quería que yo viera lo que había a una distancia de él, porque estábamos sobre una montaña, sobre un acantilado, un precipicio. Entonces todos flotamos hacia adelante, y él me enseñó así como las almas santas que estaban allí me mostraron en la distancia un par de millas, varias millas de nosotros, sobre otro acantilado, pues eran dos acantilados, como así. Nosotros estábamos en uno y en el otro había una distancia de espacio, un abismo entre nosotros, un abismo muy profundo. Entonces, sobre esta cima de la montaña, vi una multitud de almas que aún vestían sus ropas terrenales. Nos sigue contando que estas personas o almas, como ella lo expresa, llevaban aún sus ropas habituales de cada día, cada uno vestido a su manera, pero todos llevaban atuendos de cada día. Vio a mamás que estaban haciendo tareas en casa o a señoras mayores haciendo la compra, o hombres y mujeres conduciendo. Todos iban vestidos con ropa normal, de uso diario. Otros llevaban trajes de negocios. Algunos vestían uniformes de construcción. Nos dice que ya han pasado 17 años, pero que recuerda especialmente los detalles, porque recuerda que le pareció abrumadoramente triste entender dónde se encontraba ella y dónde estaban estas almas, que todas iban caminando hacia el borde del precipicio y caían a la profundidad. Recuerda que eran de todas las edades y algunos muy ancianos, otros eran jóvenes, pero no recuerda ver a ningún niño, no vio niños. Entendió que estas almas estaban pasando de un lado a otro y que era el final de sus vidas, que para algunos ocurrió de repente. Vio que algunas de las personas estaban vestidas aún con sus ropas de acuerdo a sus culturas. Había gente de todas las partes del mundo, hombres y mujeres. Alicia sintió una gran tristeza en su corazón de ver cómo caían al abismo, todos. Se volvió y miró a Cristo, que le dio a entender que tenía que verlo para compartirlo después. Pero fue para ella una mezcla de terror y profunda tristeza, donde muchos de ellos, cuando se acercaban al borde del precipicio, estaban aún enojados o eran indiferentes. Alicia podía escuchar y sentir sus pensamientos en esos momentos finales de sus vidas. Casi todos tenían emociones negativas mientras caían por el acantilado hacia ese abismo. Iban cayendo todos a la vez, y recuerdo que miraba y mi corazón estaba triste por ellos, y me di la vuelta y miré a Cristo, y Él necesitaba que yo viera esto para compartirlo, y entendí. Y fue casi espantoso verlo, pero también era una mezcla de emociones, aterrador y triste, y se me entristeció mucho el corazón, porque muchos de ellos, mientras se acercaban al borde, estaban enfurecidos o indiferentes. Yo podía oír y sentir sus últimos pensamientos. Estaban disgustados, impacientes. Nos dice que las almas santas estaban cerca de ella, rodeándola y la escoltaban con Cristo para que lo viera, pero la impedían llegar al borde del acantilado y no querían que se acercara, solo que lo viera a distancia para ver las almas que caían y caían. Alicia nos dice que este lugar, esta montaña donde ella estaba, era un sitio sagrado, como las puertas del cielo, donde la daban la bienvenida. Era un reino espiritual y su alma entendía que se encontraba en un lugar donde estaba a salvo y era santo, muy diferente al otro lugar que el Señor quería que viese.
En ese momento, Cristo permanecía callado, como si necesitase que yo observara esto, para que yo, claro, en ese momento yo no entendía todo de una vez, pero ahora, en retrospectiva, 17 años más tarde, puedo entender mucho que Cristo quería que yo viese esto, para que yo pueda volver y compartir esto con nuestra comunidad, con miembros de nuestra familia, con nuestros amigos, incluso con aquellos que se han distanciado de mi vida. He intentado compartir esta historia. Nos sigue transmitiendo que a lo largo de los años sus conocidos y familiares la recibían con emociones distintas, algunos incrédulos, pero la mayoría muy positivos. Su corazón entendió que tenía que traer este mensaje porque hay muchas almas que no están preparadas. Jesús quiere que estemos preparados a cada momento de nuestras vidas, porque cuando nos llama nuestro Señor, nos llama a casa, no nos servirá decir, oh, espera que tengo que terminar esto o hacer aquello, o no. Cuando Dios Padre decide que ha llegado nuestra hora, Él nos dio la vida por un periodo de tiempo limitado. Nos dio instrucciones de cómo vivir aquí la vida, de cómo servir a otros y sobre todo testificar que Él es el Dios viviente. Alicia nos dice que en su experiencia se dio cuenta que estas almas no estaban preparadas. Lo entendió, no estaban preparadas. Estaban enojados, amargados. Algunos ella sentía que estaban extremadamente deprimidos, infelices. Muchos se quejaban, pero recuerda que muchas de las emociones eran negativas. No recuerda ver a ninguno sonriendo. Ninguno estaba en paz con nuestro Señor y simplemente todos estaban cayendo y cayendo. Entendió que estaban cayendo hacia un lugar que no era el cielo, y era un lugar profundo y oscuro. Y mientras nos dice que al otro lado donde ella estaba, ella sentía la tristeza de ver lo que les ocurría a estas personas, y al tiempo ella estaba rodeada de estas otras almas puras y santas que tenían una actitud reverente y respetuosa hacia Cristo. Podía escucharlos y entenderlos telepáticamente, y entendía que eran muy obedientes al Señor y que cuando había llegado a este lugar santo la recibieron con cantos, música, oraciones y alabanzas a Dios, pero el volumen y el sonido disminuyó y todo quedó como en silencio para que ella prestara atención a lo que sucedía frente a ellos, al otro lado. Alicia nos dice que miró y no se lo tuvieron que explicar, que ella lo entendió perfectamente. Podía escuchar los pensamientos y la ira y la impaciencia de estas almas que estaban cayendo hacia ese acantilado, ese abismo oscuro, que en su entendimiento era el infierno, donde caían y caían gente de todas las edades, hombres y mujeres de todas las culturas y razas. No estaban preparados cuando les llegó la muerte. A muchos les había tomado por sorpresa y el Señor Jesús a ella le estaba permitiendo que lo viera para compartirlo con sus seres queridos, sus amigos y con el mundo. Compartir del amor, la confianza y la fe completa en Cristo, nuestro Señor, y vivir la vida con fe en Él. No ser indiferentes a esto, porque Dios nos da la vida y nos la quita en cualquier momento. Y tenemos que estar preparados. Y ya para cerrar aquí el último segmento de esta experiencia cercana a la muerte. Confiar y creer. La importancia de tener fe completa en Cristo, nuestro Señor. Eres libre, Dios te da tu libre voluntad. Cree este testimonio o no lo creas, pero ¿y si es verdad? ¿Y si todo es verdad? Tú decides, es tu alma. Dios te bendiga con su sabiduría y entendimiento, con su espíritu y con su salvación en Cristo Jesús. Si has tenido una experiencia cercana a la muerte o una visión que quieres compartir con nosotros, envíanos un email aquí en la descripción.